Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cruzando el Jordán. ¿Has sentido alguna vez como si mariposas revolotearan en tu estómago cuando nos encontramos a las puertas de tomar una importante decisión o en la antesala de recibir algo que estuvimos esperando por mucho tiempo? Esa es la misma sensación que embargó a los israelitas días y horas antes de pasar el río Jordán hacia la tierra prometida. Era el cumplimiento de una promesa desde muchos años atrás. Y a esta idea sobre la forma como Dios atiende lo que ha dicho y no deja de hacerse una realidad, pero se suma una gran interrogante: ¿cómo ver convertidas en realidad las promesas divinas? La respuesta es sencilla: creyendo y permaneciendo firmes en esa esperanza. Y entonces, y solo entonces, la respuesta de Dios vendrá en el momento oportuno para el cumplimiento de su propósito. ¿En dónde estriban los grandes errores cuando tomamos decisiones que marcan nuestra existencia y las de quienes nos rodean? Esos errores están en la premura con la que obramos sin tomarnos el tiempo suficiente para evaluar lo que vamos a hacer y poder seguir las instrucciones dadas por el Espíritu Santo. Esa tranquilidad antes de obrar es la que experimentaron los israelitas. En Josué capítulo 3, versículo del 1 al 6, la Biblia nos enseña: y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron a Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. En este momento que habla la Escritura, estaban a punto de cruzar el Jordán, y quizás en el peor momento, pues el río estaba en época de crecida, es decir, que el peligro se incrementaba en este caso, ya que el caudal no era normal. En nosotros está la decisión de cruzarle a pesar de lo dificultoso que pueda resultar hacerlo. Cuando vemos las megas campañas evangelistas o de sanidad, podríamos pensar que quienes asisten a ellas lo hacen con una decisión tomada, y cuando la palabra sea emitida, todos pasarán ese Jordán para recibir a Cristo en su corazón o para recibir la sanidad divina que han ido a buscar en ella. Esto mismo sucede en las campañas de pequeñas congregaciones, y para el Señor son tan importantes una como la otra, pues el Señor no le interesa si son miles los que han de escuchar la palabra o son simplemente
un par de almas. El Señor lo sabe, como también nosotros debemos saber que solo los valientes cruzarán. Los que han abierto su corazón a la verdad de Dios, los que han creído que el Señor les entregará una tierra de bendición de la que disfrutarán junto a su descendencia. Solo cruzarán ese río de dificultades quienes se toman de la mano de Cristo y están dispuestos a cumplir con todo cuanto el que les mande hacer antes y después de haberlo cruzado. ¿Has pensado lo eficaz que sería analizar en el reposo de Dios todas las decisiones que podríamos tomar? Este es un principio de cambio que transformará nuestras vidas y te lo puedo asegurar, también transformará tu ministerio. Debemos tener en cuenta que las emociones no conducen a nada bueno. Una de las fallas en que solemos incurrir con mayor frecuencia estriba en permitir que nos domine las emociones antes que la razón. No solo es inevitable la serie de problemas que se desprenden de decisiones erradas, sino que además, por mucho que deseáramos volver el tiempo atrás, nada podemos hacer. Cuando involucramos a Dios en todo, tenemos asegurada la victoria. Ese es un principio ineludible que tiene cumplimiento en nuestro diario vivir en el Señor y hacia el cual debemos volvernos para aplicarlo en la cotidianidad. Si es que Dios va adelante, entonces tenemos asegurada la victoria. Dios me ministró hace mucho tiempo que vivimos en una dispensación del reino de la gracia y todo es espiritual, y para que nosotros pudiésemos entender lo que no se ve, formó un sistema de algo que no se veía, para que nosotros pudiéramos mirarnos en el símbolo y pudiéramos interpretar y visualizar. No para vivir en el símbolo, sino visualizarnos e interpretar el símbolo aplicando a la dispensación actual que nos ha tocado vivir, que es la gracia. En 1 Corintios 10, versículo 10 al 11, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplos y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El símbolo de Gedeón, que es la condición, no es la más correcta, pero es normal. Gedeón no se merecía que vinieran unos marianitas y lo hubieran golpeado y se lo hayan robado todo y él estuviera asustado, lleno de temor, ofuscado. Eso le sucedió para que nosotros pudiéramos visualizar y colocarnos en esa escena que sucedió a Gedeón y visualizarnos e identificar el símbolo. Y Gedeón no se da cuenta que él es un tipo esforzado y valiente, así como nosotros en cualquier de las estaciones de nuestras vidas. De esta forma visualizamos verano, primavera, otoño e invierno, si conociéramos las estaciones espirituales que estamos pasando. Uno debe sembrar la semilla en diferentes estaciones. Debemos pasar por los procesos. Primero hierba, después es espino y después es grano y espina, y cuando el fruto está maduro es la estación de la cosecha. Entendiendo la interpretación del símbolo, todas aquellas cosas que Dios organizó en la ley, que era todo a base de símbolo, era para que nos sirvieran de ejemplo para nosotros. Nosotros somos la generación para la cual Dios trabajó todos estos años. Hay gente que se resisten a los cambios y a las estaciones, pero las estaciones no son permanentes, siempre cambian. Así pasa en nuestra vida espiritual. Pero si te ofuscas cuando viene la primavera,
tú no la puedes ver porque estás perturbado. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Yo soy como Dios dice que yo soy, esforzado y valiente, y estas cosas fueron escritas para ayudar a pasar nuestro Jordán, como Dios le dijo a Josué, que representa el retrato claro del Evangelio de la Gracia. En Josué capítulo 1, versículos 5 al 7, la Biblia dice: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras viva, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser valiente. ¿Qué es lo que anuncia el otoño? Que detrás del invierno, cuando nos ofuscamos, nos olvidamos de todas las primaveras que hemos pasado. Él nos dará la salida al identificarnos con el símbolo, para con la misma manera que ellos salieron, nosotros también. En Deuteronomio 1, este libro explica el significado de los mandamientos que Moisés le dio a todo Israel. Todo ocurrió en camino por el desierto, al otro lado del valle del Jordán. Los ríos figuran de forma prominente en la Biblia, pero ningún río figura más destacado en la Biblia que el río Jordán, que se menciona más de 75 veces. Cuando uno cruza el Jordán, Moisés queda atrás, que representa la ley, que queda atrás, nos coloca en un territorio que ya no es con espada y con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Los padres quedan atrás, los ancestros, la crianza que recibimos antes que nosotros, porque la generación que estaba en el desierto no funcionaba igual que la que cruzó el Jordán. El desierto quedó atrás, la maldición quedó atrás, la esclavitud quedó atrás. Nunca más fueron esclavos el pueblo de Israel, a pesar de haber sido esclavo por 430 años. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Números capítulo 14 nos relata un momento clave en la marcha de los israelitas por el desierto. Ellos estuvieron muy cerca de entrar en la tierra prometida, pero a causa de la dureza de su corazón, el Señor les envía de regreso al desierto. Durante 40 días, 12 espías habían recorrido la tierra, y 10 de ellos regresaron con un informe muy negativo. El pueblo creyó a estos 10 incrédulos y desechó a los fieles, Josué y Caleb. Tras 40 años, aquella generación terminaría sus días en el desierto. El pueblo se enlutó mucho y pretendieron subir a tomar la tierra. Esto tampoco os saldrá bien, les advierte Moisés, pero ellos insisten en ir. Seguramente Moisés dijo estas cosas llorando, pues amaba al pueblo del Señor y se dolía por sus continuos fracasos. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en seguir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del campamento, es decir,
no siguieron el arca, no siguieron al Señor, se obstinaron en seguir solos y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Horma, el fracaso de la carne. Una vez más, sabemos que no fue la primera generación que salió de Egipto, sino la segunda, la que logró entrar en la tierra prometida. Estos son los errores de la primera generación. Aquí hay algo muy fácil de identificar. Los israelitas de la primera generación estaban acostumbrados a hablar y sacar sus propias conclusiones, y al oírse a sí mismos no tenían oído para la voz del Señor. Hoy deseamos ver cómo se nos traza el camino desde el fracaso hasta la victoria, y cómo de alguna manera esto nos ayuda a ver nuestras propias derrotas y las salidas que el Señor nos tiene, porque Él no descansa en las formas de tratar con cada uno de nosotros. Se fijan, hermanos, que esto es fácil de identificar. Dependieron de su propio razonamiento en vez de humillarse ante el Señor. Su obstinación fue más fuerte. Creyeron que por sí mismos podrían conquistar la tierra y vencer a los enemigos con su propia fuerza. Pero Moisés tenía el oído afinado, su corazón estaba ligado al trono de Dios. Él sabía que cuando Dios determinaba algo, lo cumplía. El Señor no estaba dispuesto a ir con los israelitas en su desobediencia, pero sin embargo estuvo dispuesto a acompañarlos por 40 años en el desierto. Esto nos habla de su bendita gracia. Los abandonó cuando quisieron hacer su propia voluntad, pero los acompañó y no le faltó el pan, ni su vestido se envejeció. El Señor tenía provisión para los 40 años. No le faltó nunca el agua, ni el socorro, ni la misericordia. En el libro de Josué es el retrato de la gracia. El nombre de Josué significa el Salvador. Primero su nombre era Osea, pero Moisés le cambió el nombre para que se pareciera a Jesús. Josué era de la tribu de Efraín y Caleb pasó junto con él porque él era de la tribu de Judá, que significa la alabanza, que significa agradecimiento por todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Josué y Caleb fueron los únicos de la generación anterior que pudieron cruzar. Tú no cruzas el Jordán sin reposar, descansar y esperar en el tiempo que Dios te indique, buscando las estrategias que Dios te dé, esperando que la presencia de Dios descienda en el arca entre los dos querubines. No olvides, la presencia es para cruzar el Jordán. Esa es la unción que rompe los yugos, que nos liberta. No olvides esto: cuando usamos el símbolo del arca es porque la unción no se ve, pero el arca del pacto sí, visualizando lo que Dios nos quiere enseñar, que no era cruzar el Jordán por cualquier lugar, sino por donde la unción de Dios pasaría. Por eso Él indica dónde pasará el arca. Las 12 piedras en medio del río simbolizan las 12 tribus de Israel. Cada una tiene un nombre que significa, y las 12 piedras del otro lado de la orilla simbolizan los 12 apóstoles. Los cristianos nos encontramos permanentemente enfrentados, retos para los cuales fuimos llamados a vencer. Es un principio que debe primar en todo cuanto hagamos. El Dios de los cielos no nos creó
para perder, sino para ganar. Sobre esa base, nuestra fe debe orientarse a crecer y a ver la gloria divina. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito, para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.